tu religión. Sí, profe. Usted hizo ¿Tú a qué religión perteneces? Sí, profe, yo, gracias a Dios, pues yo soy, bueno, Oh, ya ustedes saben que yo soy indígena, pero yo tengo, pues, mi religión es, es evangélico. Entonces, pues, gracias a Dios, pues, estoy, pues, buscando, pues, acepté ya hace como 3 años la palabra. Entonces, pues, estoy buscando, pues, cada día a mejorar y pues, a, pues, estar con Dios, ¿sí? Todos los días y ok, pues eso es, profe. Aunque yo sé que Dios ok, está, o sea, Él está con nosotros. Él ama yes, a, a todos los, o sea, los seres humanos, a los queridos. ok, Bueno, eso es ok. todo. Thank you, Alexis. Muchas gracias. This was really interesting. Eso fue muy interesante. Muchas gracias por compartirnos tus pensamientos. Bien, listo. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con nuestros temas. A ver, listo. Entonces, por favor, recuerden enviar su autorización de que la clase se grabe junto con su nombre completo, que también esa es la manera para denotar la asistencia. ¿Listo? Bueno, entonces, por favor, me confirman que esté compartiendo pantalla, chicos. ¿Sí? ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, profe, está compartiendo pantalla. Ok, listo, listo. Súper, ok. Este es el saludo ocupacional. Déjenme guardar esto y ya. Se dice súper en inglés, profe. Hola Albeiro, good afternoon. How are you today? ¿Cómo estás? Chiro, Chiro. Bien, gracias a Dios. Are you okay? ¿Estás Yes. bien? Súper. Me alegra mucho. Bueno, ya les voy a compartir su presentación. Ustedes son First and Fans. Ok, let's see. Ok, bueno. El día de hoy vamos a continuar pues con tema. Ya vimos lo que fue verbo to be and present simple y ahora vamos a past simple, ¿sí? Siempre vamos a estar repasando. En la próxima clase vamos a estar usando una aplicación que se llama Nerpod. Entonces, si tienen la posibilidad de descargarla, en caso de que es pesada. Si ustedes usan el celular para conectarse a las clases, es pesada. Pero si tienen la posibilidad de usar un computador, en el computador no la tienen que descargar, simplemente ponen el código que yo les dé la próxima clase. Pero si no tienen el computador y usan el celular, ahí sí les pide que las descarguen. Entonces, pues si pueden descargarla, pues sería muy, muy chévere, sería lo ideal para hacer la actividad. Y si no, de todas formas, pues yo les voy a preparar una actividad en la que podamos participar todos. ¿Listo? Entonces, para que la vayan buscando, se llama Nerpo, ya les escribo. Dime. Profe, sí, porque en el celular, digamos, no creo, porque es que el espacio es muy pequeño. No Sí, sé, no sé si de pronto en el computador se pueda. sí, ya les escribo el nombre para que lo vayan buscando. Es una aplicación muy útil. La próxima clase vamos a hacer una actividad, espero que les guste. ¿Listo? Sí, profe. Bien, ¿Cómo so, escríbame en el chat el nombre de la aplicación? sí, ya se los escribí, Nearpods. Listo. Ok, today is 10 of April of 2021. Hoy estamos a 10 de abril del 2021. Listo, entonces, el tema en el que vamos a continuar se llama Past Simple. ¿Listo? Past significa pasado. Bien, y simple, pues simple. Entonces, pasado simple. Básicamente, el pasado simple lo que hace es que nos ayuda a estructurar oraciones mm, de eventos que sucedieron en el pasado, que ya pasaron. Pudieron haber pasado ayer, hace una hora, el año pasado, pero ya pasaron, ya es pasado.
¿Listo? Entonces, para hablar en pasado tenemos diferentes estructuras, ¿listo? Entre ellas tenemos la estructura del pasado simple y el verbo to be en pasado, ¿listo? La que vemos acá en pantalla, esta es la estructura del pasado simple, ¿bien? Entonces, ¿qué tenemos que ver en esta estructura? Vamos a ver los verbos, así como los veíamos en present simple, pero con la diferencia de que para denotar que estamos hablando en pasado, vamos a agregarle a los verbos la terminación ed al final. ¿Listo? Y también vamos a estar utilizando el auxiliar did. En presente, ¿cuál era el auxiliar que utilizábamos? ¿Quién me dice? Perdón, profe, ¿cómo es la pregunta? Mm, ¿Cuál es el auxiliar que utilizamos en presente? Do y das. Tú, Exacto, tú do y y das. das. En pasado vamos a utilizar el auxiliar did, que es el pasado del verbo do. ¿Sí? Tenemos el verbo do, que significa ser y que nos sirve como auxiliar para presente simple, ¿cierto? También lo vamos a utilizar en pasado, pero no como do, sino como did. ¿Listo? Em, Acá ya en pasado ya no tenemos que hacer diferencia en los pronombres he, she o it. Ahí todo es did. Acá no tenemos que poner ni es ni nada. Acá simplemente agregamos el auxiliar did. Solo que tenemos que tener en cuenta que este auxiliar did lo vamos a implementar en preguntas y en oraciones negativas. En las oraciones afirmativas en pasado, lo que hacemos es que alteramos el verbo, ¿sí? Y en las preguntas simplemente o agregamos el auxiliar para hacer preguntas o agregamos el auxiliar para hacer negaciones, ¿sí? Pero el verbo no lo alteramos, solamente modificamos es el auxiliar. ¿Listo? Bien, igual esto lo vamos a seguir trabajando cuando hagamos los ejercicios, ¿listo? Bien, entonces, resulta que también vamos a tener que hay verbos que se denominan regulares y verbos irregulares, ¿listo? Ok. Entonces, los verbos regulares se van a caracterizar porque al final de cada verbo vamos a agregar la terminación ed, es decir, le vamos a poner a cada verbo la palabra, las letras ed. Work it, wash it, watch it, swim it, ¿sí? Entonces, digamos que lo que se complejiza acá es cuando pasamos a los verbos irregulares, que se llaman irregulares, no están siguiendo ningún patrón, simplemente cambia, su estructura cambia, ¿sí? Entonces, ¿cómo así que cambia? Por ejemplo, estos son los verbos en infinitivo. Cuando yo digo verbo en infinitivo es cuando yo digo el verbo en la base, ¿sí? Por ejemplo, en el español, nosotros podemos decir un verbo en infinitivo, por ejemplo, correr. Cuando yo digo correr, estoy diciéndolo en infinitivo. Cuando yo ya lo conjugo, yo digo yo corro, tú corres, él corre, o lo digo en pasado, yo corrí, él corrió, o lo digo en futuro, ella correrá, nosotros correremos, ¿sí? Ya le estoy cambiando la conjugación, entonces el verbo deja de estar en infinitivo y pasa a estar conjugado en un tiempo, ¿listo? Acá los verbos están en infinitivo, ¿bien? Entonces, son verbos irregulares porque cuando yo los paso a pasado, su estructura va a ser diferente. Entonces, hay dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los regulares son a los que yo le voy a agregar la palabra, la terminación ed, y los irregulares son los verbos que cambian su estructura. Entonces, este es un pequeño ejercicio en donde lo que tenemos que hacer es unir las palabras, los verbos que están en infinitivo con, con su respectivo pasado. ¿Listo? Entonces déjeme, pongo este rotulador. Listo. Entonces vamos a mirar uno por uno para que entendamos. Entonces, send. Send, Perdón, dime. en regulares solo se coloca ed. O Sí, sea, exacto. ¿esto qué significa? Irregular. Irregular ya es en infinitivo o donde se pasa al pasado o como se nos llegó al presente.
Por y cambia la estructura. Pero pilas, regulares, no irregulares, regulares con R, regulares son los que terminan con ed. Es decir, les agrego ed y a ella los pasé a pasado. Irregulares son los que le cambio su estructura, ¿sí? Es decir, acá yo no le agrego ed, sino que cambia, algo cambia en la estructura. Entonces, por ejemplo, veamos este. Este es el verbo send. ¿Que alguien sabe qué significa send? No, profe, ahorita no. Enviar, enviar. Ahora, cuando vamos a decir en pasado, send, enviado, ¿cierto? En pasado, enviado. Entonces, el pasado de send es sent con T. Ay, no, esto es arriba, perdón. Acá. Sent. Miren, este es el pasado de send. Ay, ¿por qué no queda? Sent. Este es el pasado de send. Pero si ven la diferencia, acá yo no le agrego ed para pasarlo a pasado. Acá yo tengo que cambiar el verbo. Entonces acá me cambió la D por la T. Pero es algo que es muy variable. Por ejemplo, sing. Sing es cantar. Y el pasado de sing es sang. Y no lo veo. Ah, mírenlo acá. Sing, el pasado de sing es sang. ¿Listo? Y acá, por ejemplo, acá cambió la D por la T, pero acá cambió la I por la A. Es algo muy variable, no hay un patrón definido para cambiar estos verbos a pasado. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Estudiarlos. Learn by heart, aprendérnoslos, ¿listo? No hay de otra, no hay de otra, no hay una pócima mágica, no, hay que estudiarlos. ¿Listo? Entonces ahorita lo que voy a hacer es que les voy a enviar al grupo de WhatsApp el listado de los verbos irregulares para que lo tengan, para que realicen la actividad y para que los estudien y se los aprendan. ¿Listo? Una buena táctica que pueden hacer para aprendérselos es que impriman esas hojitas, esas listas, y las peguen en una parte visible de su cuarto con cintica y ustedes todos los días repasan, van mirando los verbos, van diciendo... Nos vas a mandar los dos, irregular, irregular, sí. Los irregulares, porque los regulares solamente son a los que se les agrega ed. Entonces, si no están en la lista, son regulares. ¿Listo? Bien. No están en la Entonces, lista. miren. Sí, entonces sigamos. Ride. ¿Qué es ride? ¿Alguien sabe qué es ride? Los que andan en bici. Montar. Sí, es como andar en bicicleta. Ay, esto no me deja. ¿Por qué no me dejas, amigo? Bueno, el pasado de ride es rode. ¿Listo? Bien. Ahora, swim. ¿Swim qué es? ¿Alguien sabe? Swim. Swim. ¿A qué le suena? Swim. Nadar. ¿Listo? Swim es nadar. Y también es un verbo irregular. El pasado de swim es swam. Bien. Ay. ¿Qué no me dejas? No. Bueno, el pasado de swim, swam. El pasado de come. Come es venir. Entonces, el pasado es came. Este que está acá arriba. Came. No sé por qué no me está dejando. Ay, a ver si con este sí me... No sé por qué no me deja. Bueno, come va con came. ¿Listo? El pasado de sí es ver. ¿Listo? Y el pasado es so. ¿Se han visto la película? So, ¿alguien se la ha visto? No, So. profe. El del muñeco este que tiene la cara pintada de blanco, que anda en un triciclo, que, que sale en unos juegos de tortura para castigar a personas, que es súper famosa, es de terror. ¿No se la han visto? Sí. Sí, que tiene los cachetes pintados.
La de No los se la han visto. juegos macabros, ¿sí? Exacto, la de los juegos macabros. En inglés se llama Saw. ¿Listo? Saw. ¿Por qué se llama Saw? Porque la trama como tal se basa en un tipo que lo que hace es básicamente juzgar a la gente. Las juzga por cosas que hacen mal, los ve, los observa y luego les hace pasar una prueba en donde o pierden una mano o pierden la vida, pero pierden algo, ¿sí? O la dignidad completamente. Entonces, es una película de terror, tiene varias sagas y se llama así, Saw. No entendí Listo. bien la explicación de lo que hace el muñequito, pero Mírala, pero no la mires sola porque es de miedo, da susto. a mí no me gusta eso. Yo no es. Listo. Bien, stand. What is stand? Stand es como estar. ¿Listo? El pasado es stood. Build. Build se escribe build, pero se lee build y Profe, es no se alcanza a construir. ver el color de la unión de las líneas. El fosforescente está muy clarito, no se nota bien. Ay, es que con el otro no sé, no me quiere dejar, no me quiere Está muy escribir muy clarito y no bien. se ven las paredes. Mira este. Build, build con build. Ah, no sé por qué no me escribe. Me rebota la esta. Bueno, build con build. ¿Listo? Y es construir. Drive es manejar y el pasado es drove. ¿Bien? Listo. Sleep es dormir y el pasado es slept, con T al final. Entonces, si ustedes ven, todos son variables, ¿sí? No hay un patrón, no hay nada que yo pueda seguir fácilmente. Los tengo que estudiar y aprender. ¿Listo? Bien, go. Go es ir y el pasado de go es went. ¿Listo? Acá está. Went. Think es pensar y el pasado de think es does. Se dice así, does. Write es escribir y el pasado de write es wrote. Y ese está por allá arriba. Wrote. Break es romper y el pasado de break es broke. ¿Listo? Y ahora vamos a unir los que nos habían hecho falta. Swim es nadar y el pasado de swim, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El pasado de swim, ya lo vimos. Sant, Mm. profe, Sant, eso es. Swam, exacto, swam, muy bien. Swam, acá está. Ay, ¿por qué no escriben? Ya, no, mentiras. A ver, si no, ya me rindo. No, ya, bueno. Swim, ya sabemos que swam, come is came, see is saw, stand is stood, build is built, con T, Uy, qué pena, drive profe, is se me drove. salió. No pude ver eso, pero bueno, se me salió un poquito en lo anterior. Ok. ¿En dónde? Came, swim. No, swim es para Los abajo. que después de que dijo don Alexis, eso sí que don Alexis de nadar, ahí. Swim es swam. Y el resto, pues ya lo vimos. Swim es swam, come es came, see es saw, stand es stood. ¿Sí? Esto hay que aprenderlo. Entonces, ¿para qué estudiar? ¿Bien? Listo. ¿Qué más tenemos que ver en past simple? Listo, acá hay otro ejemplo de, este es un verbo regular, ¿sí ven? Al ser regular, agrego la terminación ed, ¿sí? Y me va a ser yo jugué, tú jugaste, él jugó, ella jugó, nosotros jugamos, pero todo en pasado. Miren acá, ya cuando hago interrogación y negación, utilizo el auxiliar y ya el verbo me queda tal cual. El verbo ya no le hago nada. Solamente altero el verbo en la forma afirmativa. En la forma interrogativa y en la forma negativa, lo que hago es que utilizo el auxiliar did que me está indicando pasado. Entonces, hasta ahí, ¿qué hemos visto? Vimos que utilizamos verbos regulares e irregulares, que los regulares son a los que yo le agrego la terminación ed
Y los irregulares son los que cambian su estructura cuando los paso a pasado, ¿cierto? Que hay una lista y que hay que estudiarla, ¿bien? También que tenemos el auxiliar did, que significa hiciste, pero también funciona como auxiliar y que lo voy a utilizar en preguntas y en negaciones, ¿sí? En negaciones lo que hago es que pongo el sujeto, el auxiliar did y not. Y también puedo hacer la contracción, que acuérdense que la contracción básicamente, ¿qué es? Cambiar la O por la comita y quitar el espacio. Y nos queda con la contracción. ¿Listo? Bien, entonces hasta ahí hemos visto eso. Ahora, también hay otra forma para hablar en pasado y es con el verbo to be. ¿Listo? Entonces, el verbo to be es el verbo cero estar, ¿cierto? En presente. Ahora, si el verbo to be es cero estar, entonces en pasado, ¿qué es lo que va a significar? ¿Cómo diría yo verbo to be, pero en pasado? Sí, que me estaría indicando en pasado el verbo to be. Si en presente es yo soy o yo estoy. En pasado, ¿cómo sería? Yo estuve, yo fui, Yo estuve, yo estaba. Yo fui, yo era, yo estuve, ¿sí? Yo estuve, A eso va a hacer referencia el verbo to be, pero en pasado. Tú fuiste o tú estuviste. Ella estuvo o ella fue o ella era, ¿sí? Pasado. Muy bien. Ahora, entonces, un verbo to be, vamos a tener que el verbo to be ya no se va a transformar en am, is o are, sino que se va a transformar en was y en were. ¿Listo? Y en negación, wasn't, ¿sí? Acá es acuérdense que la comita es la O, entonces acá es el not, wasn't y weren't. ¿Listo? Entonces, este was lo voy a utilizar con los pronombres I, he y she. I was, he was, she was y también me falta uno. ¿Cuál me falta acá? ¿Cuál pronombre me falta? It. Es it, exacto, muy bien. Entonces acá va it. Oh my God, this is really difficult. It. Yes. Entonces tenemos I, he, she, ate. Esos pronombres los voy a utilizar con was. Y esto significa fue o estuvo, ¿sí? En pasado. Para los pronombres we, you y they voy a utilizar were. ¿Listo? No es correcto decir we was, ni you was, ni they was. Ni tampoco es correcto decir I were o he were o she were. No, eso está mal dicho ortográficamente. Puede que nosotros lo digamos y se entienda, pero no es la manera ortográfica ni gramática para decirlo, ¿sí? La manera correcta es I, he, she, ate con was y we, you y they con were. ¿Listo? Entonces, acá nos ponen un ejemplo. I was at the mall yesterday. He was at the mall yesterday. She wasn't at the mall yesterday. O it wasn't at the mall yesterday. At the mall. ¿Mall qué es? Mall es una manera para decir centro comercial, ¿sí? Mall es como se le dice a un centro comercial en inglés. Mall, the mall. Y yesterday, ¿alguien sabe qué significa yesterday? Ayer. Ayer, muy bien. ¿Listo? En cuanto, digamos, a expresiones de tiempo en pasado, tenemos yesterday, tenemos last, ya se los escribo. En un segundito. Una pregunta. Dime. La A y la T, la que están unidas, ¿cómo se lee ahí? ¿La qué, perdón? La A y la T. At. A. Sí, at. Ah, Ajá, at.
En cuanto, digamos, a expresiones de tiempo, también puedo decir last year, puedo decir, ya les agrando la pantalla, last day, puedo decir last month, last week, puedo decir an hour ago, una hora antes, puedo decir before, que significa antes, pilas ahí, ¿no? Before significa antes y after significa después, ¿sí? Before es largo, pero significa antes. Y after es corto, pero significa después. ¿Listo? Eso es bueno que lo tengan en cuenta. Before significa antes y after significa después. No se vayan a confundir. ¿Listo? ¿Se han escuchado el término after party? El after party. After significa después y party es fiesta. Entonces, después de la fiesta es, digamos, como el espacio donde se reúnen y siguen la bailada o la tomada, ¿sí? After party. De ahí bien. After significa después y before significa antes, ¿bien? A ver, esas son algunas, digamos, expresiones de tiempo que me dan cuenta de un hecho que ya ocurrió en el pasado. ¿Listo? Ya pasó. Bien. Listo. Esas son algunas expresiones. Ya les agrando pantalla para que las vean más grandes. Son estas. ¿Listo? Y pues yesterday, que es ayer. ¿Listo? Yesterday. O the day before. O así. Last significa pasado. Podemos decir anoche, para decir anoche, last night, ¿sí? La noche pasada, last night. O el término ago, que también me implica pasado. Podemos decir ayer ago, un año antes. O an hour ago, una hora antes, ¿sí? Ese ago es antes. A eso me hace referencia. Entonces, estos son algunos términos que me están indicando, pues, pasado. ¿Qué más tenemos acá? Que ya lo hicimos. Listo. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver su guía. Vamos a mirar su guía, de qué se trata su guía. Ustedes son primera infancia. First infants. Aceptar. Listo. Bueno, entonces acá al inicio tenemos pues nuestro cuadro. Tengan en cuenta que yo cambié de número, entonces acá también ya les puse mi nuevo número. En caso de que necesiten contactarme, no tengan la posibilidad, ahí en las guías va mi número, ¿listo? Profesor, Y donde yo le he escrito, ¿no es? Que hay un muñequito, como un animalito. Ahí no es. no, ya lo cambié, lo Ese no cambié. es. Ah, Ahorita ya. este es mi número, sí. El que Sí, está en la tuve que guía, cambiar entonces. de número, entonces ahora este es mi número, sí. Ah, ya. Entonces eliminó ese que salió como un hipopótamo o un animalito ahí. Sí, sí, este Elimina era ese. un hipopótamo que yo había puesto. Sí. Su se lo había puesto. Ah, entonces lo cambio, sí. Pongo otro Sí, número ya y puedo borrar ese. cambié Ah, el número, sí, señorita. Ujú. Vale. Listo, esta guía la tienen para entregar máximo hasta el 19 de abril. April. Bien, listo. Entonces, esta guía es de Past Simple. Em, Acá nos explica qué es el past simple. Acá hay un link de la lista de los verbos irregulares. Igual yo también les voy a enviar un documento al grupo de WhatsApp. Ay, no, qué pena por el vendedor ambulante. Ya se fue. Profe, una Listo. pregunta. Acá está la lista, igual yo también se las voy a enviar al grupo de WhatsApp un PDF con los verbos irregulares. Acá les explica cuáles son los verbos regulares. ¿Sí ven acá la estructura de que profe, simplemente ¿puede se les agrega repetir? ED? ¿Puedes repetir ese Eh, detalle que no lo voy a mirar? ¿Qué pena? vale, vale. Que les voy a enviar al grupo de WhatsApp un PDF, un documento
con los verbos irregulares. Son 5 páginas, ¿listo? Perdón. Y acá en la guía también vamos a ver que nos explica qué son los verbos regulares, nos da algunos ejemplos y como vemos simplemente es agregar la terminación ed al final de cada verbo. ¿Listo? Nos dice cuáles son algunas excepciones, nos explica cómo debemos alterar el verbo, por ejemplo, que tiene una sola consonante. Perdón, profe, en los verbos regulares es que se coloca ed, ¿sí? Exacto, Los sí, regulares. señora. Regulares, ¿listo? Regulares. Irregulares es cuando no tiene un patrón, entonces por eso se llama irregular, porque no tiene un patrón que me diga cómo cambiarlo, sino que todos cambian de manera diferente, no hay cómo, digamos, no hay cómo sacarlo de una manera fácil, hay que estudiarlos. ¿Listo? Bien. Digamos acá tenemos una excepción y es que, por ejemplo, estos verbos que terminan en Y, para pasarlos a pasado, tengo que cambiar la Y por la I latina y agregar la terminación ed. ¿Listo? Es importante, chicos, que lean las guías, lean el contenido que está en las guías, porque ahí está la información para el desarrollo de las mismas. ¿Listo? Ahí ustedes encuentran lo que necesitan para la actividad y en caso de que no lo encuentren, entonces pues dicen, profe, no, eso no está o no entiendo y yo con gusto les explico. ¿Listo? Bien, vamos a ver entonces la estructura negativa, lo que ya vimos. Tenemos el auxiliar did, en donde lo vamos a poner en la oración negativa o en la oración interrogativa. Albeiro, can you turn off your microphone, please? No, tenía una pregunta que Ok, dime. tu Merced cambió de número. Sí, señor. Elohim. Ya Gracias. se los escribo. Venga, se los escribo de una vez al chat para que lo tengan ahí. Listo. A ver, porque es que todavía no me lo sé. A ver, es 320, 891, 45.3. Listo. Ahí se los envié para que lo tengan en cuenta. Cualquier duda, queja, sugerencia. Listo. Entonces, sí vamos acá. Acá en la guía también nos muestra cómo es la estructura negativa de interrogativa. Recuerden que cuando hacemos pregunta primero, siempre, ya sea en presente, futuro, pasado, el auxiliar va de primeras. ¿Listo? Acá va de primeras. Did I play? Y en la forma interrogativa, negativa, tengo el auxiliar y pongo la palabra not. I did not play. ¿Listo? Recuerden que, Albeiro, ¿puedes apagar tu micrófono? ¿A quién es? Katherine, perdóname. ¿Puedes apagar tu Pena, micrófono? profe. Sí. No me he Vale. dado cuenta que... Ok, thank you. Listo, entonces acá en la forma negativa yo tengo el auxiliar y agrego la palabra not, que también lo puedo hacer con contracción. ¿Listo? Acá hay un ejemplo de verbo regular, que es el verbo play, agrego la terminación ed, y también hay un ejemplo de un verbo irregular que es speak. Speak es hablar, ¿listo? Significa hablar. Y play significa jugar, ¿listo? Puede significar tanto jugar o tocar instrumentos, ¿listo? Recuerden que para decir que se toca, por decir, tocar la guitarra, no se dice touch de guitarra, porque touch es tocar, sino se dice play de guitarra, que es de tocar un instrumento, ¿sí? Está tocar un instrumento o tocar algo, es diferente, ¿listo? Para decir que se toca algo, utilizamos el verbo touch, y para tocar un instrumento, decimos play, ¿listo? Podemos utilizar play para jugar y play para tocar un instrumento, ¿bien? Ahora, seguimos acá. Speak. Speak es el verbo hablar, que en pasado es spoke, así como está acá. Y miren acá, tengan mucho cuidado con esto. Cuando yo estoy haciendo la oración negativa o la interrogativa, yo utilizo el auxiliar did, ¿cierto? Utilizo el auxiliar.
como yo ya estoy utilizando el auxiliar y el auxiliar ya está en pasado, ya me está indicando que es pasado, el verbo yo no le hago nada. ¿Listo? El verbo me queda como está en su estructura, en su forma infinitiva. ¿Bien? Entonces, acá está en pasado, pero ¿por qué? Porque la oración es afirmativa. Entonces, como la oración es afirmativa, el verbo va en su forma irregular, que es spoke. Pero acá en la manera negativa y en la interrogativa, el verbo me queda como es su base. Speak, speak. ¿Sí? Y lo que yo estoy haciendo acá es agregando el auxiliar did, que ya me indica pasado. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Profe, digamos, bueno, ahí está el verbo regular, ¿no? Y el verbo irregular. Entonces, en ese no se le cambia nada, a menos de que seas oración afirmativa o oración negativa, ¿cierto? El verbo. Exacto, exacto. Lo mismo pasa en la manera regular. Lo que se cambia es, se le agrega ed al verbo, pero cuando hago la oración negativa o interrogativa, el verbo me queda tal cual. ¿Sí ven? Play, play, speak, speak. Acá sí en afirmativa, played y spoke. ¿Listo? Bien. Acá nos dice algunas reglas de ortografía, nos dice algunas excepciones, nos dice que no se puede agregar doble E, por ejemplo, acá. Este verbo termina en E y Perdón, nosotros profe, sabemos, en el irregular, o sea, no cambia el verbo en irregulares, ¿sí? no, tenemos dos verbos, dos tipos de verbos, ¿cierto? El verbo Sí, regular señora. y el verbo irregular, ¿cierto? Sabemos que cuando hacemos las oraciones afirmativas, a los verbos regulares les agrego ed y a los verbos irregulares sí les cambio la estructura, sí ya depende del tipo de verbo, ¿cierto? En afirmativas, pero en negativas El, simplemente agrego el auxiliar did para pregunta o para negación, pero al verbo no le hago nada, ¿sí? El verbo me queda tal cual, tanto en verbos regulares como en irregulares. ya, profe, sí, señora. ¿Listo? Bien. Profe, todavía no lo entiendo el verbo irregular, pero ya en el verbo regular sí poco ahí. Ya un poco Listo. explicado. Déjame, a ver, te explico por acá. PDF. Give me a second. Listo. Entonces acá está la lista que yo les voy a enviar. ¿Listo? Esta es la lista de los verbos irregulares. ¿Listo? Se llaman irregulares porque cuando los paso a pasado, su estructura cambia. ¿Sí? No va a ser igual. Algo va a cambiar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, begin. Begin es comenzar y el pasado de begin es began. ¿Listo? A ver, miremos otro. Blow. Blow es soplar y el pasado es blew. ¿Sí? Cambia la O por la E. Pero no siempre va a cambiar la O por la E. Puede cambiar una T por una R. O puede cambiar, sí. Es muy variable el cambio. Puede Ya cambiar de cualquier forma. es, Entonces, el verbo irregular es cuando cambia el pasado, entonces cambia la estructura, ¿sí? Como su merced. exacto, exacto. Cambia su estructura. ¿Listo? Como cambia su estructura, por eso se llama irregular. Por ejemplo, fly. Fly es volar. Cambia a flew. ¿Listo? Forget. Forget es olvidar. Cambia a forgot. ¿Listo? Y esa ya la vimos. Come, came, etc. ¿Bien? Go. Go es ir. Y cambia su estructura a went. Este cambia totalmente. ¿Sí ven? Go se escribe en presente, pero en pasado se escribe went, ¿sí? Cambia totalmente. Acá yo, ¿cómo sabría que es went? No hay una G por ningún lado, no hay una O, pero significa ir en pasado, es decir, fue. Acá dice fue, acá dice ir, ¿sí? Como cambia totalmente su estructura,
por eso se llama irregular, porque no hay un patrón específico para pasarlo a pasado. Simplemente cambia y es por eso necesario. Ok. Ok, ya pasó. Listo. Entonces cambia su estructura, por eso se denomina irregular. ¿Listo? Bien. Seguimos. Ahora sí te quedó un poquito más claro, Albeiro. Sí, sí, ya un poco mejor. Ya ahí no tan mucho, pero ahí voy. Bueno, igual esto también se comprende mucho más haciendo los ejercicios. ¿Listo? Seguimos. Bien. Entonces, esa hasta ahí pues es una forma para hablar en pasado. Pero recuerden que también tenemos el verbo to be para decir yo fui, yo estuve, ella estuvo o ella fue. Entonces, para eso tenemos el verbo to be que en pasado es was o were. ¿Listo? Se dice was, ¿listo? No was. Porque si decimos was, entonces estaríamos hablando en español y queremos es hablar en inglés, ¿cierto? Entonces se dice was. A pesar de que se escribe was, se dice was. ¿Bien? Acuérdense que ese was lo voy a utilizar para los pronombres I, he, she o it. Y where lo voy a utilizar para you, we y they. Ay, no, este señor ahora se puso a pasar por acá. A ver, en este caso también vamos a tener nuestras oraciones negativas e interrogativas. ¿Listo? Entonces, al tener nuestras oraciones negativas e interrogativas, también podemos hacer contracciones. ¿Listo? Acá nos dice, la contracción en past simple consiste en la combinación de los verbos auxiliares be, que es was y were en pasado, y do, que es did en pasado, y la negación, que es not. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda la contracción? Para was nos queda wasn't, para were nos queda weren't, y para did nos queda didn't. ¿Listo? Así es como se habla realmente. Así es como se hace una charla informal. Por decir, yo quiero decir, ay, no, yo no estuve de vacaciones, más bien, yo no fui a viajar en la Semana Santa. Entonces, ¿cómo diríamos que yo no fui a viajar en la Semana Santa? I didn't, si voy a utilizar el auxiliar did, puedo decir I didn't go to anywhere in Holy Week. Semana Santa se dice así, Holy Week. ¿Listo? Yo no fui a ninguna parte en Semana Santa. ¿Sí? I didn't go to anywhere in Holy Week. Y acá si ven, didn't. Acá Perdón, ya tengo. profe, ¿puedes Dime. repetir el ejercicio? ¿Puedes repetir el ejercicio que no entendí? Por ejemplo, yo voy a decir que yo no fui a ninguna parte en Semana Santa. ¿Listo? Entonces, como yo no fui a ninguna parte en Semana Santa, ¿cómo voy a escribir eso? ¿Listo? Entonces, I didn't go. Didn't ya me está indicando que no pasó algo en el pasado, ¿sí? Did es el auxiliar para pasado, ¿cierto? Como es negación, lo tengo que usar. Pongo la palabra not. En este caso yo la utilicé con contracción, ¿cierto? I didn't go. Acá yo no voy a escribir went. ¿Por qué? Porque como este went yo solamente lo voy a poner cuando la oración es afirmativa, pero en pasado. Y esta es negativa. Y acá yo ya tengo el auxiliar con la contracción correspondiente. Como ya está este didn't, acá yo no voy a poner went. Acá yo dejo el verbo como está. I didn't go to anywhere in Hollywood. Anywhere es ninguna parte. ¿Listo? Anywhere. A ningún lado. In Hollywood. Hollywood significa Semana Santa. ¿Listo? Hollywood. Yo no fui a ninguna parte en Semana Santa. Eso es Ya, lo que dice profe, o ahí. sea que digamos esta oración cuando se coloca did, ya no hay necesidad de cambiar nada del verbo. Cuando se coloca Exactamente. Pero en solo cuando la oración es negativa o interrogativa.
¿Listo? Ah, ya sí, señor. Por ejemplo, hagamos una pregunta. A ver, con un ejemplo did Luz go, no, did Luz travel to Europa, in Holy Week? Luz Luz, viajó a Europa la semana pasada, la Semana Santa es, ¿sí? que sí, pero no es una Viajó. afirmación, es una No, 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 pregunta. es pregunta. Did Luz travel to Viajó, Europa in Holy Week? Luz viajó a Europa en Semana Santa. ¿Viajaste a Europa en Semana Santa, Luz? No, I didn't. Yes, entonces la forma correcta para responder en pasado va a ser yes, I did, si es que sí lo hizo, o no, I didn't, si es que no lo hizo, ¿cierto? No, I didn't. En este caso es ella, entonces no, she didn't. Y acá si ven que acá yo no tengo que hacerle ni das, ni agregarle este, ni fijarme si es tercera persona, no. Acá es el auxiliar did para todo, tanto para primera como para segunda como para tercera persona. ¿Listo? En el caso del auxiliar did con el resto de los verbos. Pero con verbo to be sí tengo que tener cuidado de utilizar was y were en cuanto al tipo de pronombre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, le voy a preguntar a alguien directamente, a quien sea, ¿listo? Were you in, estuviste en Cali the last month, Were you in Cali the last month? ¿Estuviste en Cali el mes pasado? Were you? ¿Sí? ¿Estuviste? No es correcto decir was you en Cali the last month, no, porque was solamente va a ser para I, para he, para she y para it. ¿Listo? He, she, it van con was y también I, ¿sí? Yo no voy a decir I were, no, yo voy a decir I was. Por ejemplo, si yo les voy a decir, ¿yo qué hice la Semana Santa? Yo voy a decir, I was in my home. Yo estuve en mi casa. ¿Listo? Was. Pilas con eso, deben tener cuidado. Bien, entonces no olviden I, he, she e it. En cuanto a verbo to be, van con was. You, we y they van con were. ¿Listo? Para la negativa también va was y not. También se puede hacer contracción como está acá. Y para hacer preguntas también va de primera es verbo to be y luego va el sujeto y luego va el complemento. ¿Listo? Así como dice acá la pregunta. Were you in Cali last month? A ver, Viviana, were you in Cali the last month? Ay, acá me falta una T. Last. Viviana, were you? Were you in Cali the last month? Oh my God, Viviana, are you in class? Ok, a ver, Alejandra. Alejandra, were you in Cali the last month? Alejandra Londoño. Se me fue el internet. What happened? Can you hear me? ¿Me escuchan, chicos? ¿Aló? Hola. Yes. Sí. Ok. Sí se escucha un poquito. Mara, una- So, a ver, ¿quién me responde? Amanda. Amanda. Oh my God, girls. What happened with you? You got away. Se alejaron de la clase, se fueron, se durmieron, están almorzando. ¿Qué Okay. pasó? Dime, Luz. I wasn't in Cali last month. Yes. Entonces, ¿sí ven cómo respondió Luz? Ella no dijo I weren't. Ella dijo I wasn't.
¿Por qué? Porque was va con I. Yo no digo I weren't, yo digo I wasn't. Muy bien, super Luz. Te llevaste un punto, a lo mismo que Catherine, lo mismo que Alexis, lo mismo que Albeiro, ¿listo? Bien, chicos, gracias por su participación. Ahora, miremos rápidamente la actividad. Entonces, lo que tenemos que hacer en estos puntos es pasar estos verbos a pasado. Por ejemplo, este termina en Y, entonces, study, cambio la Y por la I latina y agrego la terminación ed. Yo por la práctica, porque ya he hecho muchos ejercicios de este tipo, yo sé que esto es un verbo regular, pero como ustedes no, ustedes sí tienen que consultar el Según el PDF que verbo, voy a ¿cierto, enviar. profe? Dime. Según el verbo lo coloco, pero lo cambio, o sea, para que la Exacto. oración, ¿no? Me Ah, quedé en pasado. Exacto. Por ejemplo, cuando dice vi acá, no significa que yo acá voy a escribir vi. Cuando dice vi acá, me hace referencia a que estoy utilizando el verbo to be, pero en pasado. Entonces, they, ¿acá qué va? ¿Cuál es el pasado del verbo to be para they? Was o were? They were happy to be home. were, ¿qué es were? Exacto. Ahora, Sally. Sally, ¿es el nombre de una mujer o de un hombre? Was. Yo creo que mujer. Sally was disappointed. She missed. Pasado de miss. Si no estoy mal, es missed. The party. ¿Listo? Bien. Y así sucesivamente. ¿Bien? El segundo nos dice, formula oraciones interrogativas en past simple. Ya sabemos que si vamos a hacer una pregunta, ya sea tanto en verbo to be como en el resto de los verbos, primero va el auxiliar o el verbo to be para hacer pregunta, ¿listo? Tercero, nos dice, elige la opción correcta. Entonces acá lo que tenemos que hacer es elegir cuál conjugación es correspondiente a la palabra. Entonces acá dice, there 50 people at the party last Friday. Entonces acá dice que hubieron 50 personas en la fiesta el viernes pasado, ¿cierto? ¿Cuál Entonces, conjugación? Profe, perdón, ¿cómo dice ahí? acá vamos a elegir una de estas palabras acorde al sentido de la oración. Está are, está were y está was. Y acá dice, there 50 people at the party last Friday. Hubieron 50 personas en la fiesta el viernes pasado. Entonces, ¿cuál sería? Where, was o are? Were. Exacto, where. No es was porque no es ni he, ni she, ni it, ni I. Y estamos hablando de pasado, entonces no puede ser are. Entonces es where. Y así sucesivamente con las otras. 3, 4. Nos dice, completa los espacios con las oraciones conjugadas en pasado. Entonces acá entre paréntesis tenemos los verbos, pasado de go, went, pasado de have, had, pasado de not clean, didn't clean, y así sucesivamente. Seguimos. El siguiente nos dice, completa las oraciones con do o das. Esto ya es para practicar nuevamente el auxiliar do o das. ¿Y esto con qué fin? Con que practiquen tanto presente como pasado, que no se les olvide nada, ¿listo? Va a ser un poco confuso, pero va a serles muy útil, ¿listo? Esto también es con do o das, respuestas con do o das, seguimos con present simple y también con pasado. Y algo también de verbo to be, ¿listo? Y el 9 nos dice, haz un listado de 30 verbos regulares y 30 verbos irregulares en pasado. Es decir, vamos a buscar 30 verbos regulares a los que solamente le agregamos ed y 30 verbos irregulares a los que les cambiamos la estructura. Ay, perdón. ¿Listo, chicos? Espero que hayan podido entender algo. Cualquier cosa ya saben, me preguntan. Yo estoy muy atenta. Y nada, see you the next Saturday. Bye bye. Take care. Gracias, profe. Muy bueno. Chao. Que esté bien. Gracias por Chao, todo. profe. Thank you, Catherine. Chao, Jennifer. No, bye bye.